Muy buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Ya estamos en el día número 94 del plan de lectura de la Biblia en un año y hoy vamos a estar leyendo Segunda de Samuel capítulo 13, así que busca tu Biblia, busca tu lápiz, tu libreta, busca todas tus herramientas que vamos a seguir estudiando la vida de David. Ayer estuvimos hablando acerca de un punto en la vida de David de descuido, cómo lo llevó a una caída y cómo entonces, ¿verdad? Y vamos a ver hoy lo que son las consecuencias, porque ciertamente Dios es un Dios de misericordia, Dios nos perdona, Dios nos restaura, pero sí nos toca a nosotros lidiar con las consecuencias. Acuérdense que toda decisión que nosotros tomemos en la vida va a tener unas consecuencias, no solamente para nosotros, sino también para nuestra familia, para aquellos que nos rodean. Por lo tanto, es importante cuando el Señor nos deja su palabra para que sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, que nosotros entendamos que esta palabra nos va a librar a nosotros de muchas cosas, de muchas heridas, de muchos malos ratos, de muchos problemas, las consecuencias del pecado. Lo que Dios quiere es librarnos del juicio, librarnos de las trampas del enemigo, que nosotros podamos caminar por el camino que Él nos ha trazado para que no pasemos por esos momentos de dolor, ¿verdad? Como muchas veces nosotros como padres le advertimos a nuestros hijos, ten cuidado, no hagas eso porque te puedes caer, y a veces los hijos no hacen caso y una vez sufren las consecuencias, pues estamos ahí para curarlo, estamos ahí para ponerle la curita, para pasarle un poquito de alcohol, para ponerle triple antibiótico y todas esas cosas que nosotros hacemos para curar sus heridas, pero ciertamente les advertimos, les hablamos porque no queremos que se caigan, porque no queremos que pasen por el dolor. Pues así es el Señor con nosotros, que ¿verdad? Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Como todo buen padre, y nosotros somos padres imperfectos, cuanto más el Señor, ¿verdad? El Padre que es perfecto, que es justo, que es santo, gloria a Dios. Él no quiere que nosotros pasemos por esas caídas. Pero vimos ayer esa caída de David, hoy vamos a ver un poco de las consecuencias, como ya se están llevando a cabo en la vida de él y de su familia. Así que Segunda de Samuel capítulo 13, vamos a orar para comenzar con la lectura de hoy. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, gracias Señor por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, por tu presencia, Dios mío. Padre, que se deja sentir, Señor, de gloria, y cada vez que tomamos la palabra, Dios mío, para leerla, para recibir tu enseñanza, Dios mío, tú te glorificas, Señor, tú estás aquí con nosotros, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo siga tratando con nosotros, que tú continúes dándonos sabiduría para comprender tu palabra, Señor, y nos des la fuerza, Señor, y la humildad para reconocer qué áreas en nuestra vida tenemos que cambiar, Señor, y nos des la valentía para poner esta palabra por obra, porque ciertamente es de valientes, Señor, negarse al mundo y guardar tu palabra, Señor, que es poderosa, Señor. Gracias te damos por todo lo que sigues haciendo a través, Dios mío, de este tiempo que hemos separado para leer tu palabra, Señor. Sigue ayudándonos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y amén. Segunda de Samuel capítulo 13, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ella ser virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: Hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano.
Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer, y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle. Dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar, y haga delante de mí 2 hojuelas, para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo hojuelas delante de él, y las coció. Tomó luego la sartén, y las sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante, para que su hermano Amnón, para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció, pasados 2 años, que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: pues si no te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano. Y el rey le respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes.
Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. Entonces levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: No diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto ha sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice: todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y he aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey: He allí los hijos del rey que vienen. Es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur, y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Capítulo 14. Conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa, y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: Yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas de ropas de luto, y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está del duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo: Socorro, oh rey. El rey le dijo: ¿Qué tienes? Y ella respondió: Yo a la verdad soy una mujer viuda, y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos, y los 2 riñeron en el campo, y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y he aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo: Entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer: Vete a tu casa, y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey: Rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo: Al que hablare contra ti, tráelo a mí y no te tocará más. Dijo ella entonces: Te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió: Vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo: Te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él dijo: Habla. Entonces la mujer dijo: ¿Por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra,
que no pueden volver a recogerse, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y el haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo me atemorizó y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey. Quizá él hará lo que su sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir, a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Entonces David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntare. Y la mujer dijo, hable mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto. Pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia. Y después que bendijo al rey, dijo, hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos. Rey señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón, desde la planta de su pie hasta su coronilla. No había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén, y no vio el rostro del rey. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez, y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene allí cebada. Id y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá, con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Gesur? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Vino pues Joab al rey, y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Capítulo 15. Aconteció después de esto, que Absalón se hizo de carros y caballos, y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te haga
quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando hoy oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, el consejero de David, de su ciudad en Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros, y hiera a la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él. Y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gat iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai: ven pues y pasa. Y pasó Itai geteo y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y he aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva, y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas tu hijo, y Jonatán hijo de Abiatar.
mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Husai arquita que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David: si pasares conmigo me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: Rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimaas el de Sadoc y Jonatán el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. Así vino Husai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Gloria a Dios. Aquí estamos viendo en el capítulo 13, estamos viendo a los hijos de David. Ya los hijos de David eran jóvenes, adultos, y Absalón y Tamar eran hermanos. Todos eran hijos de David, pero por lo menos Absalón y Tamar eran hijos de Maaca, que era, ¿verdad?, la madre de ellos. Y en todo caso, ¿verdad?, ella, en todo caso, ella había tenido estos dos hijos, pero también se nos presenta otro de los hijos de David que se llamaba Amnón. Amnón era el primogénito, era el sucesor, el que iba a heredar el trono. Era el hijo mayor de una de las primeras esposas de David, que fue Ahinoam jezreelita. Él había tomado a Ahinoam y a Abigail más o menos para el mismo tiempo. Y ¿verdad?, ella le había dado el hijo mayor, que era Amnón. Así que Amnón era el príncipe, era el que iba a heredar el trono. Pero, ¿qué sucede con Amnón? Amnón se enamora de Tamar. Pero no es que se enamora de que mi hermana es bonita, no, es que se obsesionó con ella. Tanto así que hasta dejó de comer, tanto así que él decía que él la amaba. Sentía, ¿verdad?, una atracción demasiado fuerte hacia su hermana. Pero él, ¿verdad?, pues dice: ay, Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. O sea, en ningún momento decía Tamar, mi hermana. Quizás si él hubiese reconocido que esa era su media hermana y que ese tipo de unión entre medios hermanos estaba prohibido por la ley, ¿verdad?, del Señor, pues tal vez eso lo llevaba a él a reflexionar. Él podía tener cualquier otra joven. Quizás había muchas jóvenes en Israel que quisieran estar con el sucesor al trono, que quisieran estar con un joven hijo del rey y que también iba a heredar algún día el reinado. Sin embargo, él se obsesiona con su hermana Tamar y ahí aparece lo que era un amigo, que no era solamente un amigo, era su primo, porque era hijo de Simea, hermano de David. O sea que era un primo de Amnón. Así que Jonadab,
cuando le pregunta, oye, ¿qué te pasa? Que yo te veo que estás cada vez más flaco, ¿por qué tú no comes? Déjame saber qué está pasando contigo. Y le dice, no, lo que pasa es que yo amo a Tamar. Lo que pasa es que yo, ¿verdad? Siento algo muy fuerte por ella. Y nosotros podemos entender que no era amor lo que él sentía por Tamar, él lo que sentía era un deseo, ¿verdad? Sexual, una atracción física, era más lujuria que amor. Así que estamos viendo que él le confiesa esto a Jonadab y Jonadab era astuto, era una persona que se las traía. Por lo tanto, cuando él le cuenta a Amnón, cuando Amnón le cuenta a Jonadab, él le da un consejo malo. Pero este consejo no solamente era malo, es que trajo detrás de ese consejo una cadena de eventos desastrosos que quizás, ¿verdad? Jonadab, si hubiera sabido lo que iba a traer ese mal consejo, no se lo hubiese dado. Entonces, ¿quién nos está aconsejando a nosotros? ¿Qué son los consejos que nosotros estamos recibiendo? ¿Cuál es el carácter de las personas a las cuales nosotros vamos a buscar consejo? Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque un mal consejo me puede llevar a mí al error, me puede llevar a mí al desastre, a la ruina. ¿Qué le estaba aconsejando a Jonadab? No, tú te vas a hacer el enfermo. Tú vas a hacer como que tú te sientes mal y entonces que tu hermana Tamar venga y te dé la comidita en la boca, que ella te dé cariñito, ¿verdad? Porque eso es lo que tú quieres, pasar tiempo con ella. Así que le está dando ese consejo y en ese momento su padre David le pregunta y él le deja saber, bueno, yo estoy enfermo, yo no me siento bien, pero envíame a Tamar, envíame a mi hermana. Envíamela para que ella me haga una hojuela, ella me haga una comidita y que entonces, ¿verdad? Pues ella me ayude porque me siento mal, me siento enfermo. Así que Tamar muy obedientemente va, le hace la comidita a su hermano, pero él manda a sacar a todo el mundo. Él estaba buscando ocasión, él quería estar en su alcoba, él quería estar en, ¿verdad? Por decirlo así, en su habitación, solo con su hermana, porque él tenía en su mente otro pensamiento, habían otras intenciones que no eran correctas, amado, porque esa era su hermana y de todas maneras, ¿verdad? No había un amor correspondido, o sea, no estamos viendo en Tamar que ella sintiera la misma atracción y el mismo interés hacia Amnón. Ella simplemente está yendo y ¿verdad? Ayudándolo con un pensamiento de que voy a ayudar a mi hermano que está enfermo y que se siente mal. En la palabra de Dios no registra que ella tuviera un interés en su hermano, o sea, que fuera un amor correspondido. Así que vemos que él comienza a forcejear con ella cuando, ¿verdad? Está buscando abusar de ella, violar de ella, pero vemos que Tamar está tratando de persuadirlo, de decirlo, mira, no lo hagas, no hagas tal vileza, van a pensar que tú eres un hombre perverso, ¿a dónde voy a ir yo con mi deshonra? Sería una deshonra porque ella era una joven virgen que podía más adelante darse en casamiento, pero entonces al ella perder su virginidad, pues entonces ella estaría, ¿verdad? En cierta manera, ya ella estaría, pues estaría dando evidencia de que ella que ella cometió fornicación o que de alguna manera, pues ella estuvo íntimamente con alguien y por lo tanto podían acusarla de fornicación, podían acusarla, ¿verdad? Como una mujer impura que cometió un acto impuro. Por lo tanto, eso era para ella una deshonra, el que fuera quitada su virginidad de esta manera, y más por medio de su hermano, que se supone que su hermano, ¿verdad? La cuide, la proteja, la ame, que no tenga ese tipo de acercamientos hacia ella. Así que ella trató de persuadirlo y decirle, mira, si tú hablas con el rey, probablemente el rey va a permitir que tú y yo nos casemos, que tú me tomes por esposa, pero no hagas esto, por favor, Amnón. Sin embargo, él la fuerza y la viola. Y no solamente la violó, abusó de ella sexualmente, es que luego de que lo hace, dice que la aborreció. O sea que el odio que sintió hacia ella era mucho más grande que el amor que sentía
Ahí podemos ver que él nunca la amó. Esto simplemente era un impulso lujurioso que él quería satisfacer, un deseo que él quería satisfacer, y una vez lo pudo lograr, es ahí que entonces él la desprecia, él la desecha, ¿verdad? Le dice al criado: sácame a esta de aquí, cierra la puerta. Y ella decía: oye, no me hagas eso, no me lances así a la calle, no hagas eso conmigo, porque es peor todavía que lo que ya me hiciste. Sin embargo, él no la quiso escuchar, mandó a su criado que la echara, y ella entonces rasgó sus vestidos. Ella tenía unas vestiduras de colores que usaban las jóvenes vírgenes, hijas de los reyes. O sea, la identificaba a ella como una doncella pura, ¿verdad? Pero ahora ella había sido deshonrada por su propio hermano. Ella rasga su vestido y pone tierra sobre su cabeza como una señal de lamento, y se fue gritando. Cuando su hermano Absalón la ve y la ve en esa condición, le hace esa pregunta y le dice: ¿qué pasó? Nuestro hermano Absalón abusó de ti. Nuestro hermano Absalón te hizo algo. Y es ahí que entonces ella le responde. Ella le responde y le dice: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón?, preguntó Absalón. Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y dice la Biblia que ella quedó tan desconsolada porque quizás ella esperaba que su hermano la defendiera, quizás ella esperaba que su hermano la consolara. Sin embargo, le está diciendo: pues calla ahora, o sea, quédate callada, no digas nada, hermana mía, porque es tu hermano, no se angustie tu corazón por esto. O sea, tranquila, que no es nada, tranquila, ese es tu hermano, pues tienes que quedarte callada. Y eso causó en ella un desconsuelo tremendo. Ella estaba llorando y se sentía: wow, no hay nadie que me defienda, no hay nadie que tome cartas en el asunto. Y quizás nos preguntamos por qué ella no fue donde su padre. Fíjate que ella siempre se refería al rey. Ella decía: ay, le decía: no, quizás el rey nos te permita que te cases conmigo, quizás el rey no los permita. O sea, ella no le decía al rey: papá. Podemos hablar con nuestro padre. O quizá ahí vemos un distanciamiento entre Tamar y el rey David. Ahí vemos que tenía que haber un nivel de respeto, porque ciertamente David era el rey. Pero vemos que no había una confianza. Y si no había confianza, es que no había mucha comunicación, no pasaban mucho tiempo juntos, no había una cercanía. Quiere decir, ¿verdad?, que quizás David era excelente como rey, quizás como soldado, había ganado muchas batallas, pero quizás en la crianza de sus hijos, pues no había sido un papá presente, no había sido un papá que siguiera de cerca el desarrollo de sus hijos, que fuera a sembrar en ellos valores, o que quizás fuera más que un padre, un amigo al cual sus hijos pudieran ir. ¿Por qué Tamar no va donde su padre a contarle lo que aconteció? Sin embargo, vemos que Absalón tampoco va donde su padre. Pero le llega entonces la información a David. Y cuando David se entera, dice la Biblia en el versículo 21 que se enojó. Pero, ¿verdad? Dice: Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermano. O sea, David se enojó, pero se quedó ahí. No hubo una corrección hacia Amnón, que quizás era el heredero al trono, que quizás necesitaba tener unas cualidades, un respeto, un temor a Dios. Entonces decimos: ¿pero por qué no lo corrigió? ¿Será que David no tenía moral para corregir a su hijo? ¿Será que David no tenía moral? Porque asimismo David había sido, ¿verdad?, había sido arrastrado por los impulsos carnales, por los deseos pecaminosos de la carne. O sea, él estaba ahora mismo tratando quizás de pensar cómo yo puedo acercarme a mi hijo para corregirlo, cuando realmente mis hijos pueden hablar acerca de mi comportamiento, que no ha sido el más ejemplar.
pero vemos que se enoja, pero no toma acción. Y no solamente tenemos que considerar el corazón herido de Tamar, que había sido violada por su propio hermano y su padre no había tomado acción. Es que había un Absalón que estaba viendo. Y Absalón estaba aborreciendo a Amnón, su hermano. No hablaba con él, no le dirigía la palabra. Y David no tuvo la capacidad de discernir lo que estaba ocurriendo en su casa, que habían cometido un pecado, un hijo hacia otro, y él no había tomado acción, no había corregido, y esto estaba llenando el corazón de Absalón de rencor, de odio, de resentimiento, y ahora estaba buscando venganza, tanto así que 2 años después, cuando estaban esquilando ovejas, yo no sé si se acuerda cuando hablamos de Abigail y de Nabal, que Nabal estaba esquilando ovejas, era el tiempo, ¿verdad?, de la cosecha de las abejas, porque estaban esquilando la oveja y en ese tiempo había mucha hospitalidad, mucho banquete. Pues en ese tiempo vemos que Absalón le está dejando saber a David: yo quiero que tú vengas al banquete y todos tus hijos, o sea, todos mis hermanos. Pero le dice todos tus hijos, o sea que quizás no tenía cercanía con todos los hijos, o quizás no había tal relación. Sin embargo, David dice: no, yo no voy a ir, y no debemos ir todos, quizás algunos. Y él le dijo: pues yo quiero que venga Amnón. Y David le dijo: pero ¿por qué? ¿Por qué será eso que tú quieres que venga Amnón? Pero ante la insistencia de Absalón se lo permitió. Y fueron, ¿verdad?, varios de los hijos de David fueron a ese banquete. Y una vez espera que Amnón esté embriagado, ¿verdad?, por el vino, ahí manda a sus criados que le quiten la vida. Y el resto de los hijos de David regresaron, se montaron en sus mulas y se fueron. Pues allá Jonadab le da aviso, ¿verdad? Se encontraba David con Jonadab y le dan aviso a David de que Absalón ha matado a todos los hijos del rey. Sin embargo, Jonadab está diciendo: no es así, Señor, Absalón no ha matado a todos tus hijos, solamente a Amnón. Él ya tenía pensado hacerlo desde que Amnón violó a Tamar. Qué interesante que quien le está dando la noticia a David de que Absalón había matado a Amnón es el mismo que le había dado un mal consejo, el mismo primo de Amnón y de Absalón que le había dado ese mal consejo y que provocó toda esta cadena de eventos desastrosos que terminó con asesinato. Porque terminaron asesinando. Absalón terminó matando a su hermano Amnón. Así que aquí estamos viendo cómo se cumple la palabra. Luego entonces vienen todos los hijos de David y pudo confirmar que era cierto, porque no regresó Amnón y no regresó Absalón. ¿Dónde estaba Absalón? Absalón huyó. Y Absalón no huye a una ciudad de refugio. Acuérdense que había unas ciudades de refugio cuando ocurría un asesinato accidental para que pudiera huir del vengador de la sangre, pero en este caso Absalón no era inocente. No fue una muerte accidental, fue una muerte planificada. 2 años estuvo Absalón guardando rencor en su corazón hasta que encontró esa oportunidad y preparó todo para matar a su hermano. Mire lo que hace cuando no se toma justicia, cuando, ¿verdad?, no se corrigen a los hijos, cuando no se aclaran estas situaciones. Hubo injusticia en la casa de David, porque una de sus hijas fue violada y fue como si nada. Se enojó, pero no tomó cartas en el asunto. Y eso llevó a que Absalón tuviera que tomar la justicia en sus manos. Pues ahora Absalón tuvo que huir. Y dice que se va a la ciudad de Jesús. De Jesús, donde ciertamente pues su abuelo era el rey. Porque Maaca era hija del rey de Jesús. Por lo tanto, se va a ese lugar y se queda allí. Y estuvo allí 3 años y dice la Biblia que David lloraba por su hijo todos los días
pero deseaba ver a Absalón. O sea, él anhelaba volver a ver a su hijo, aunque sabía que Absalón fue culpable de haber matado a Amnón. No mandó a la justicia allá, no mandó a buscarlo, no lo metió preso, lo dejó por allá y anhelaba verlo, anhelaba recibirlo nuevamente. Así que vemos que así como David cometió una inmoralidad sexual con quien no debía y terminó en el asesinato de Urías, también su hijo cometió una inmoralidad sexual con quien no debía y terminó en asesinato, terminó muerto. O sea que vemos patrones que se repiten, vemos cómo el pecado trae consecuencias. ¿Qué le dijo el Señor por medio del profeta Natán? Que la espada no iba a salir de su casa. Y ahora estamos comenzando a ver el cumplimiento, amado, porque esto continúa. Pero estamos viendo ya como uno de los hijos de David es asesinado por su propio hermano y ahora el otro hermano huye. Gloria al Señor. ¿Qué podemos aprender de este capítulo? Que no todo lo que parece amor lo es. Muchas veces es lujuria. Por eso es que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dirija. Cuando llega una persona a tu vida, tú que te encuentras quizás en un noviazgo o estás en proceso ¿verdad? De conocer una persona, quizás para casarte, una persona soltera, ten en cuenta que no todo lo que parece amor lo es. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, dirigidos por el Señor y no por la carne, no por sus deseos, no por lo que ven nuestros ojos, porque muchas veces por nuestros ojos, ¿verdad? Lo que vemos es lo que a la carne le gusta y alimenta lo que es la lujuria y todas esas pasiones carnales. Entonces, cuando se escoge por lujuria y por ¿verdad? Deseos de la carne, no estamos siendo guiados por el Señor y podemos tomar decisiones erradas. Amnón se dejó llevar por la lujuria y abusó de su propia hermana, la marcó, porque eso dejó en ella una herida muy grande. Y eso hizo que también Absalón quisiera vengarla. Y terminó, ¿verdad? No es que digo que estaba correcto lo que hizo Absalón, pero entiendo, ¿verdad? Que él se sintió que al su papá no tomar acción y no corregir, él tenía que tomar la justicia en sus manos. Así que también aprendemos que la falta de corrección a los hijos trae unas consecuencias mayores. Amado, tenemos que corregir a nuestros hijos cuando están mal, cuando hacen lo incorrecto. ¿Por qué? Porque lo que no corregimos más adelante va a empeorar. No solamente David debió corregir a Amnón, es que también ahora Absalón le había quitado la vida a su hermano y tampoco había tomado cartas en el asunto, no había corregido a Absalón. Así que el dolor que nos sanamos y el rencor guardado, lo que nos va a conducir a nosotros es a la venganza, es a la tragedia. Por eso es que tenemos que buscar perdonar y ser perdonados. Debemos buscar restaurar, debemos buscar la reconciliación, debemos buscar siempre la paz y no albergar rencor ni raíces de amargura en nuestro corazón, porque eso nos va a llevar a la destrucción. Ya en el capítulo 14 de Segunda de Samuel, vemos que Joab hace un plan para reconciliar a David con Absalón. Es importante que veamos que Joab no solamente era uno de los valientes de David, es que era su comandante en jefe, era su líder militar y no solamente era su soldado, su líder, es que también era un hombre leal, era un amigo para David. Era una persona de confiar, era quizás parte de su familia, era muy especial para David. Y estoy segura que Joab amaba a David. Y él decía, yo sé que David quiere ver a su hijo, pero quizás es tan orgulloso o ambos son tan orgullosos que nadie le habla a nadie. ¿Ve? Y ellos se mantienen uno por allá y el otro por acá. Así que Joab buscando una reconciliación y tal vez militarmente pensando, no me conviene tener a Absalón lejos, molesto, que en cualquier momento nos puede atacar. Es mejor, ¿verdad? Eso es como una estrategia militar. Es mejor hacer las paces con él. Es mejor. No solamente David anhela verlo, es que también no nos conviene tenerlo lejos y tenerlo de mala. Es mejor tenerlo de buenas. Es mejor traerlo. Así que entonces vemos que
Gloria al Señor. Trae una viuda, trae a la mujer de Tecoa, ¿verdad? Y esto es un relato bien conocido. Esta mujer de Tecoa que hace una historia de que ella es viuda y de que tiene 2 hijos y que sus hijos se enredan a pelear y uno mató al otro, pero entonces ahora le quieren quitar la vida al único hijo que tiene. Y comenzó, ¿verdad?, a hacer lo que hizo Natán. Ustedes se acuerdan que Natán, en el día de ayer, tocamos que Natán le hace un cuento, le hace una historia a David acerca de un hombre rico que tenía muchas ovejas y el otro tenía una sola ovejita. Y llevar a David a reflexionar hasta que David dijo, ay, ese hombre hay que matarlo, ese hombre no tiene misericordia. Y Natán le dijo, pues ese hombre eres tú. Y ahí le habló la palabra de parte de Dios. Pues en este caso no fue Dios el que mandó a la mujer de Tecoa, fue Joab. Pero Joab lo hace con una intención de reconciliación. Así que entonces esta mujer le hace todo este cuento a David. Y David le dice, no te preocupes que a este muchacho, este hijo tuyo, no le va a pasar nada. O sea, David estaba ignorando la justicia y estaba haciéndole promesa a esta mujer de que nada le iba a pasar y de que si alguien te dice algo, tú lo traes a donde mí, que aquí mando yo, que ese hijo tuyo no va a morir. Y es entonces cuando la mujer de Tecoa comienza a confrontarlo y le está diciendo, ¿verdad? Porque él le dijo, vive Jehová que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. O sea que le estaba garantizando seguridad, ignorando la justicia. Pero entonces ella le comienza a hablar esta palabra y le dice, hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. O sea, le está diciendo, tú me estás diciendo esto, pero la realidad es que tú mismo no te lo estás aplicando. O sea, ella lo está confrontando porque no está buscando una reconciliación con Absalón. Estaba dispuesto a perdonar al que asesinó a su hermano a la petición de una viuda, pero no estaba dispuesto a perdonar a su propio hijo que había matado a su hermano Amnón. Mire que estos cuentos que le traen a David lo que hacen es confrontarlo en su hipocresía. Oye, porque al hijo de ella, tú estás dispuesto a perdonarlo, pero no quieres perdonar a Absalón. Porque Absalón también mató a su hermano y no haces volverlo. O sea, él está desterrado, él está en otro lugar. ¿Por qué no haces volverlo? Entonces ella dice, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra. O sea, está diciendo que en cualquier momento nosotros podemos morir y somos como aguas derramadas en tierra que no vuelven. Ya no hay manera de regresar. O sea, le está diciendo, David, esta es tu oportunidad. Quizá mañana no va a ser posible, pero hoy este es el momento de que tú traigas a tu hijo y te reconcilies con él. Y le dice, sí, porque Dios no quita la vida, dice, sino que provee los medios para no alejar de sí al desterrado. Este es uno de los textos del Antiguo Testamento donde podemos ver hasta el Evangelio ahí, porque está dejando saber, encuentra la forma, David, porque Dios siempre encuentra una forma de atraernos de regreso a Él. Quizás nosotros podemos sentirnos como desterrados, pero Dios busca la forma de traernos de regreso a su presencia. Está diciendo que, sino que provee los medios para no alejar de sí al desterrado. Entonces, ahí es que entonces David le pregunta, ¿Joab está detrás de todo este cuento? Y ella le dijo que sí. Ella le deja saber si fue Joab. Y entonces David accede y Joab lo busca en Jesús y lo trae de regreso a Jerusalén. Ahora entonces podían reconciliarse, sin embargo David dijo, ¿sabes qué? Yo no lo quiero ver. Que él no vea mi rostro, que él no venga donde mí. Y así estuvo 2 años. 2 años que no había visto a David. O sea, había regresado a Jerusalén, pero David no le quería dar cara. O sea que buscando una reconciliación, no hubo tal cosa. Estaban cerca, pero distanciados emocionalmente. Y es ahí que entonces nos dice que
Absalón era hermoso, al parecer tenía su cabello muy largo, le habían nacido 3 hijos, a uno de sus hijos, que era hembra, le puso el nombre de Tamar, su hermana. O sea que para Absalón era muy importante la familia, pero habían unas heridas en su corazón, habían heridas no solamente porque Amnón había violado a su hermana, sino también porque su padre no había tomado cartas en el asunto, no lo había corregido. Él tuvo que acabar con la vida de su hermano y entonces huir 3 años. Pues ahora su papá lo trae de regreso, él espera una reconciliación, pero ¿qué pasa? David no lo quiere ver. Entonces vemos que lamentablemente el corazón de Absalón se fue llenando de más rencor, de más resentimiento, hasta que Absalón manda a llamar a Joab. Y como no llega, le prendió en fuego uno de sus campos que tenía cebada. Y cuando Joab llega, le dice, lo que pasa es que yo te mandé a buscar y tú no llegaste. O sea, cuando miramos a Absalón con su cabello largo y su actitud impulsiva, porque también Sansón había hecho lo mismo, había quemado unos campos bajo coraje. O sea, me puedo imaginar a un Absalón como Sansón, ¿verdad? Que era impulsivo, que era pues iracundo, que era una persona que se dejaba llevar por sus emociones. Así que entonces le dice, no, lo que pasa es que yo te mandé a buscar, yo quiero que tú le digas a mi padre, ¿para qué me traíste de Jesús? Me hubiese quedado allá, ¿para qué me traíste? ¿No me traíste para reconciliarnos? Pues yo quiero ver al rey. Ya yo me cansé de estar aquí y que el rey no me dé la cara. Yo quiero ver al rey. Y es ahí que entonces traen a Absalón delante de la presencia de David y dice la Biblia que David le dio un beso. O sea, David lo ve y le da un beso, le da un recibimiento, ¿verdad? Cariñoso. Pero no hay una conversación entre ellos, no hay una confrontación, no hay un, ay hijo, te extrañé tanto, ay hijo, te perdono por lo que hiciste, no, es que está 3 años lejos, entonces luego lo trae a Jerusalén, no le quiere dar cara y ahora cuando Absalón se enfogona y dice, yo quiero ver al rey y es ahora, ve a David como si nada. Ese distanciamiento lo que hizo fue dañar más el corazón de Absalón. Por eso es que esto nos enseña que la falta de conexión entre los padres y los hijos deja unas heridas profundas. Todos los que son hijos aquí, que quizás su papá no ha estado presente o que quizás su papá lo abandonó o quizás su papá no se comunica con él o se olvida de él, eso deja heridas, más de lo que quizás la persona puede admitir, pero ese abandono emocional, esa desconexión emocional, esa falta de comunicación ¿verdad? Acerca de los padres, que son esas figuras principales de apego temprano, ¿sabes? Desde que nacemos, es mami y papi, son nuestros hermanos. Pero entonces al tener que huir, él se desconectó de sus figuras de apego y ahora luego que regresa, su papá no lo quiere ver. O sea que su papá no había sido justo, no lo había corregido. ¿Por qué? Porque realmente había dado un mal ejemplo y había perdido autoridad. Y eso hizo que el corazón de Absalón se fuera llenando de ¿qué? De rencor, de rebeldía. Y por eso es que vemos que en el capítulo 15 Absalón se rebela en contra de su padre y comenzó a tomar poder. Se volvió un robacorazones. Te ve en el capítulo 15 que está diciendo que él se paraba en la puerta y cada vez que salían las personas de juicio, ¿verdad? Que iban delante del rey para que el rey tomara cartas en el asunto, fuera, ¿verdad? Tomara justicia. Pues vemos que entonces Absalón los espera afuera y se mostraba como el más cariñoso con el pueblo, el más humilde, el más hombre de pueblo y escuchaba los asuntos de las personas y se compadecía de ellos y les decía, ay, es que tú no tienes quien te escuche, ay, es que aquí como que no están siendo justos contigo,
quien me pusiese a mí por juez, quien me pusiese a mí, ¿verdad?, en una posición alta, que yo sí atendería la causa del pueblo, yo sí te haría justicia. Ve, él se está mostrando como la solución, como que David es el problema y él es la solución. Está prometiéndole al pueblo justicia que su padre les negaba. Entonces no solamente era su físico, que era hermoso, es que también él llegaba con unos caballos y con unos carros y con 50 hombres. O sea, llegaba a Absalón y él llamaba la atención. Y no solamente llamaba la atención por su físico, llamaba la atención por todo este desfile de caballos y de carros. Y también porque él se posicionaba en un lugar estratégico. Él era un divisor. Él estaba robando los corazones del pueblo, pero en silencio, ¿verdad? Callado. Porque él estaba tratando de ser un instrumento de justicia. Esa falta de justicia en su casa que él había tomado en sus manos, pues ahora le está, en otras palabras, diciendo, no, lo que pasa es que el rey no te está haciendo justicia. Si me pusiesen a mí por juez, yo le haría justicia a este pueblo. O sea que él estaba en cierta manera hablando desde sus propias heridas y de su propia desilusión de su padre. Por la falta de acción ante la injusticia, pues ahora él está mostrándose como la solución, como que él puede hacer un mejor trabajo que su padre. Pero ¿de dónde vino eso? De que su papá en su casa no estaba dando un buen ejemplo, no estaba haciendo un buen trabajo. Quizás estaba haciendo un buen trabajo juzgando al pueblo y haciendo justicia a los demás, pero en su casa no hizo justicia. Entonces, amado, tenemos que mirar esto cuando muchas veces nosotros somos luz afuera, pero tinieblas en nuestra casa. Cuando nosotros muchas veces hacemos un buen trabajo con el amigo, con las almas, con los hermanos de la iglesia, pero no somos efectivos en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestros cónyuges. Entonces es importante que nosotros miremos esta palabra y veamos, porque ciertamente el Señor le había hablado a David, le dijo, la espada no va a salir de tu casa, pero también David no manejó las cosas bien dentro de su familia, dentro de sus hijos. Toda la dinámica del hogar y de sus hijos, y esto también es consecuencia de que tomara tantas esposas. Que él quiso no guardar la palabra del Señor cuando en Deuteronomio dice que los reyes no debían tomar muchas esposas para que sus corazones no se desvíen. Él no quiso hacerle caso a esta palabra, tomó muchas esposas movido por la lujuria y por la lascivia, y entonces eso provocó que tuviera muchos hijos con estas muchas mujeres, pero quizás como padre él no había hecho un buen trabajo. Y ahora estaba cosechando lo que él había sembrado. Un Absalón que estaba dividiendo el reino. Un Absalón que estaba a espaldas de su padre, ganando influencia, ganando seguidores. Por eso es que nosotros tenemos que ver que Absalón, que era el robacorazones, estaba haciendo lo mismo que hacen los políticos. Usted ve que los políticos se muestran bien humildes, bien gente de pueblo. Ellos van a los barrios, ellos van a los lugares pobres y usted ven que abrazan a todo el mundo. Pues así mismo cuando la gente venía donde Absalón y se postraban delante de él los levantaba y les daba un beso, como quien dice, no me hagan reverencia. Yo soy como ustedes, yo soy humilde. Claro, como los políticos que hacen muchas promesas. Absalón decía, quien me pusiese a mí por juez, yo les haría justicia, y se ganaba el favor del pueblo. Así hacen los políticos, haciendo promesas. Cuando yo sea el gobernador, cuando yo sea el presidente, yo voy a hacer esto por ti, yo voy a hacer lo otro, pero lo que están buscando es el favor del pueblo para luego ellos ponerse en la posición. Y lo vemos en los políticos. Una vez llegan a la gobernación, ¿qué hacen? Se olvidan de todo lo que prometieron, porque todo era una estrategia, ¿verdad? Y esto es lo que estaba haciendo Absalón. Él tenía una buena imagen, él se levantaba temprano para estar allí a la puerta de donde estaba, ¿verdad? Donde estaban llevando a cabo eso.
él venía con una caravana, o sea, mostrando que él tenía poder, que él tenía influencia, se posicionaba allí junto a la puerta, se mostraba humilde y compasivo, interesado por los problemas de los demás, él los escuchaba, era empático. Indirectamente señalaba las faltas del rey, o sea, él estaba buscando poner al pueblo, indisponer al pueblo hacia el rey, o sea, que el pueblo mirara las faltas del rey en lugar de las cosas buenas y entonces proponerse él como como la solución. Como que la solución soy yo. Si me ponen a mí, yo voy a hacer un mejor trabajo. Y así estaba ganando seguidores poco a poco. Así es el perfil de un divisor. Hay divisores dentro de las iglesias que de igual manera comienzan a buscar la gente que está descontenta y comienzan entonces a hablar de los defectos del líder, los defectos del pastor. Y comienzan ellos a decir, no, es que si yo fuese el pastor, yo lo haría de esta manera. No, es que si a mí me pusieran a pastorear, yo haría un mejor trabajo. Ve, y así está buscando ganarse el favor de la gente y a la misma vez indisponerlos con el líder. Entonces la división empieza en el corazón. Una vez ya entonces sembró esa cizaña en el pueblo, ya entonces la gente no veía a David igual. Ya la gente entonces veía a David como que no, es que David está viejo. No, es que la solución es un joven. Hace falta poner a alguien joven. Hace falta poner a alguien ¿verdad? Que escuche al pueblo, que haga justicia. Y ahí la gente decía, no, pues Absalón es la solución. Así que luego de 4 años, donde Absalón parecía que estaba ayudando a David con los asuntos del pueblo, realmente lo que estaba era trabajando para sus intereses y ganando respaldo. Entonces, después de 4 años, Absalón se declara rey en Hebrón. Estaba planeando derrocar al reino de David y formó una conspiración. Y ahí entonces hasta Ahitofel Gilonita, que era el consejero de David, también se une a la conspiración. Y esto hizo que también el grupo que estaba respaldando a Absalón tuviera más credibilidad. Porque al unirse a Ahitofel, el consejero de David, pues entonces la gente decía, bueno, pues si el respaldo se está yendo con Absalón, pues ciertamente el trono se le debe dar a Absalón. Así que cuando David se entera, decide huir, decide irse. Se llevó a su esposa, se llevó a la familia, pero dejó a unas concubinas en la casa, unas 10 concubinas en la casa para que velaran la casa. Pero parece que a David se le olvidó la palabra que le había hablado el Señor por medio de Natán. Más adelante vamos a ver lo que va a ocurrir con estas concubinas. Pero David estaba lastimado cuando se entera que Ahitofel se unió a la conspiración, que Ahitofel lo había traicionado y que para eso se suma su propio hijo se había levantado en contra de él. Que probablemente, amado, lo natural era que al Amnón haber sido asesinado, el segundo hijo de David se llamaba Kileab, que era hijo de Abigail, la que era mujer de Nabal, el de Carmel. Pero, ¿qué sucede? No se habla la palabra de Dios nada de Kileab. Quizás pudiera tener alguna condición, quizás pues no tenía las capacidades de liderar, o quizás su madre Abigail, que era conocida por su sabiduría, decidió que su hijo Kileab se mantuviera lejos de todos esos conflictos y de todos esos problemas. Y por lo tanto, la Biblia no nos habla acerca de Kileab. El tercer hijo era Absalón, por lo tanto, lo natural era que él fuera el sucesor, que él fuera el que heredara el trono. Absalón no tenía por qué levantarse en contra de su padre. Saúl, ¿verdad? Muchas veces se levantó en contra de David, pero David nunca hizo nada para sacar a Saúl del reinado y Saúl estaba desechado. Sin embargo, vemos un Absalón que no tenía el mismo corazón conforme al de Dios como lo tenía David. Entonces él dijo, bueno, para ponerme yo en el trono tengo que sacar a mi papá.
y lo voy a sacar a la mala y voy a conspirar, voy a hacer todo esto. Pero toda esa rebeldía vino de la falta de corrección y quizás la falta de valores que David debió sembrar en sus hijos. Así que vemos que David ahora tuvo que irse. Y vamos a ver que hay unos salmos que David escribe durante este periodo. Está el Salmo 41, el Salmo 55, el Salmo 3, el 61, el 62 y el 63. Creo que, ¿verdad?, los podemos marcar por ahí en nuestra Biblia y luego leer estos salmos, ¿verdad? Por lo menos el Salmo 41, el versículo 9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Se pudiera estar refiriendo a su hijo Absalón, se pudiera estar refiriendo a Ahitofel, que era su consejero, pero ahí podemos ver el sentir, el dolor de David a causa de las traiciones. Así que David no iba solo, iba con 600 hombres y entre ellos había uno llamado Itaí Geteo. Era un extranjero que acababa de llegar. ¿Qué le dice David? ¿Por qué estás aquí? Vuélvete y vete con el rey. O sea, ya David estaba llamando a Absalón el rey. Pero ¿qué le dice Itai? No, con el rey yo voy a estar. Y el rey eres tú. Por lo tanto, yo voy a estar contigo. Y le está diciendo: para muerte o para vida, donde quiera que mi rey vaya, allí yo voy a estar. Mira que David, dentro de las traiciones, tenía gente leal, tenía gente fiel. ¿Qué podemos aprender de esto, amado? Que si hay un momento en el cual nosotros debemos expresar más nuestra lealtad, es en estos momentos más difíciles. Porque todo el mundo es leal en la abundancia, todo el mundo es leal en las buenas, pero no todo el mundo muestra su lealtad en las malas. Y fíjate que no era una lealtad secreta, era una lealtad pública. No fue una lealtad obligada, fue voluntaria, ¿verdad? Ahí cuando los demás, nuestros amigos, están más quebrantados, ahí en sus momentos difíciles, ahí es que nosotros tenemos que demostrar nuestra lealtad. ¿Usted quiere conocer sus amigos? Mira, amado, cuando usted cae en un hospital, aquellos que más allá de las excusas, porque todo el mundo se excusa: ay, no voy a poder ir, pero hay personas que echan a un lado la excusa y llegan. Hay personas que cuando tú pierdes un familiar llegan a la funeraria y están ahí y te dan apoyo. Esos son tus verdaderos amigos. No son los que están contigo en las fiestas, no son los que están contigo, ¿verdad?, en la abundancia, son los que están contigo en los momentos difíciles. Mira, amado, el ladrón de la cruz. ¿Por qué es tan impresionante esto? ¿Por qué Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? Porque este hombre creyó en Jesús, aún viéndolo crucificado, molido por nuestros pecados, desfigurado. En su peor momento creyó en Jesús. Fíjate que todo el mundo podía ver a Jesús y decirle: ese es el rey de los judíos, ese es el Mesías. Claro, cuando estaba sanando enfermos, cuando estaba haciendo milagros. Todo el mundo lo seguía cuando estaba multiplicando los panes y los peces. Pero creer que él era el Hijo de Dios, que él era el rey de los judíos, viéndolo en aquella cruz traspasado por aquellos clavos, bañado en sangre, decir: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Eso no todo el mundo lo hace. Creer en Jesús en el peor momento de Jesús. Así que estaban apoyando a David en su peor momento, cuando como rey estaba huyendo y estaba siendo traicionado. Así que también llegan los levitas y los sacerdotes con el arca. O sea que eran hombres también leales. Y podemos decir que espirituales, ¿por qué? Porque aunque Absalón había engañado al pueblo, a los sacerdotes y a los levitas no lo habían engañado. Ellos tuvieron el discernimiento para saber: no, esto no es de Dios. Esto que está haciendo Absalón no es correcto. Esta manera de Absalón tomar el reinado no es respaldada por Dios. Así que ellos van tras David. Sin embargo, David responde
y les dice, ¿sabes qué? Devuelvan el arca a la ciudad, váyanse allá y quédense allí, que ustedes me van a hacer mensajero, ustedes me van a hacer espía, ustedes van a escuchar todo lo que Absalón esté tramando y cuando yo pueda regresar, ustedes me van a mandar aviso. Si el Señor quiere, yo voy a regresar. Y si el Señor no quiere que yo regrese, pues que sea la voluntad de Dios. Sabemos ya a David que estaba como triste, estaba ya decaído. Por eso dice la Biblia que iba subiendo el monte de los olivos, iba subiendo pero llorando. Él y todos sus hombres, él iba como descalzo, iba cubierto su cabeza. Era un momento para David de lamento. Había perdido a Amnón. Su hijo Absalón había huido. Ahora lo trae de regreso y se rebela su hijo contra él. Ahora Ahitofel también lo traiciona, lo abandona. Y ahora le toca a él, siendo rey, huir. ¿Cuánto huyó David cuando estuvo en los tiempos de Saúl? Antes de su reinado, ¿cuánto le tocó a David huir en el desierto? Y ahora de rey estaba huyendo porque su propio hijo lo había traicionado. ¿Qué dice la Biblia en Lamentaciones capítulo 3 versículo 39? ¿De qué se lamenta el hombre? Laméntese de su pecado. Quizás el lamento de David era por todo lo que estaba viviendo, pero en el fondo David sabía que estaba cosechando lo que él había sembrado. Lo que ocurrió, ¿verdad?, con Betsabé, que había matado a un hombre inocente, a Urías, que había tomado muchas mujeres desobedeciendo a la palabra de Dios, había tenido muchos hijos y que sus propios hijos se le salieron de las manos. Y cuando fallaron sus hijos y pecaron, no los supo corregir. Ahora está cosechando todo lo que él mismo había sembrado. Pero no dejaba de lamentarse, porque ciertamente era una tragedia no solamente para él, sino para su familia y para todo el pueblo de Israel. Así que Usai Arquita le sale al encuentro otro de sus asistentes y él lo envía de regreso a Jerusalén para frustrar el consejo de Ahitofel, para que esos consejos que Ahitofel le diera a Absalón fueran errados. Y aún David ora y le decía, Señor, confunde, trastorna, ¿verdad? Daña el consejo de Ahitofel, que cuando Ahitofel aconseje mal. Así que vemos, ¿verdad?, que llega entonces a Jerusalén Absalón. O sea que David tuvo que huir, estaba en el desierto, pero ahora Absalón había llegado a Jerusalén. Ahora es que entonces podemos ver que todas las cosas iban a tomar un giro negativo y que David tenía que entonces reflexionar. ¿Qué podemos aprender de este capítulo? Que la rebelión comienza en el corazón. Todo comenzó en el corazón de Absalón. Y cómo Absalón fue poco a poco robando el corazón del pueblo. Cómo comenzó a dividir el reino, lo comenzó a hacer sutilmente, todos los días, con palabras. Comenzó a indisponer al pueblo y comenzó él entonces a proponerse como la solución. Hay que tener cuidado con los divisores, que pueden estar en todo lugar, aún hasta en las iglesias. No corregir a nuestros hijos a tiempo nos va a traer resultados peores. A veces pensamos que la corrección es fuerte, que no nos gusta que regañar a nuestros hijos, no nos gusta disciplinarlos, pero sabes que la disciplina les va a hacer bien, la disciplina a tiempo. Corrige a tu hijo con vara, dice la Biblia, y lo librarás del Seol. Los divisores trabajan sutilmente y hay que saber identificarlo. Y aprendemos también que el pecado, el rencor, la venganza y el resentimiento es capaz de destruir hasta las mejores familias. Fíjate que estamos hablando de la familia del rey David, de un hombre que era conforme al corazón de Dios, de un hombre que fue el dulce cantor de Israel, un hombre que escribió salmos preciosos, un hombre que el Señor había escogido y ciertamente fue el mejor rey que tuvo Israel. Pero estamos viendo que la Biblia no le esconde los pecados a nadie. Dice la palabra del Señor que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza.
¿Qué tenemos que aprender? Que hay que corregir a nuestros hijos, que hay que guardar la palabra, hay que guardar ese diseño de Dios para la familia, porque lo que el Señor habla en su palabra es para que nosotros lo guardemos y lo vivamos, es para que la bendición de Dios esté en nuestro matrimonio y en nuestros hijos. Que podemos aprender también que tenemos que tener cuidado con quien nos aconseja, porque aquel consejo que le dio Jonadab a Amnón le costó la vida y costó, ¿verdad?, que muchas cosas negativas ocurrieran en esta familia. Así que sigamos hacia adelante leyendo la Biblia juntos. Mañana continuamos viendo la historia de David con Absalón y cómo culmina esto, que lamentablemente vemos el cumplimiento de esa palabra que Natán le habló, que la espada no iba a salir de su casa por causa del pecado. El pecado trae consecuencias. Por lo tanto, antes de ceder ante el pecado, vamos a reflexionar cuáles son las posibles consecuencias a mis acciones y entender que lo que nosotros hagamos mal puede traer unas consecuencias también a nuestra familia, a los más que amamos. Amén. Así que Dios les bendiga, les amo en el amor del Señor y recuerden que toda la gloria es del Señor. Dios les bendiga.